Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Somos el grupo A1 y lo conformamos, número uno, pues su servidor, Miguel Rito Ramírez, Osmar Silverio, Marco Antonio, Jennifer Mariela, Marcos Bob y Sebastián Asencel. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar la NIA 701, Comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El objetivo de esta NIA es determinar las cuestiones claves de auditoría una vez que se ha formado una opinión sobre los estados financieros y comunicar dichas cuestiones describiéndolo en el informe de auditoría. Y más que todo, esto es el objetivo de esta NIA. Ahora bien, el alcance, pues, trata de las relaciones con las que se debe de comunicar el informe de auditoría, por ejemplo, con la estructura, el contenido de dicha comunicación, pero también al mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría y también a quienes estén destinados las mismas, pues los estados financieros, y conozcan un poco más sobre la entidad y proporciona a los usuarios una base para poder involucrarse un poco más con la dirección y con los responsables del gobierno. Pero más que todo, la comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el informe de la auditoría no sustituye la información en el marco de información financiera aplicable a la misma, ¿verdad? Tampoco no exime al auditor de expresar una opinión modificada cuando lo requiera las circunstancias del encargo de auditoría. Y no exime del informe de conformidad con la NIA 570, por ejemplo, cuando exista una incertidumbre material, y ni constituye una opinión separada sobre las cuestiones particulares. Pero más que todo en sí, esta NIA es aplicable a la auditoría de conjuntos completos de estados financieros con fines generales, de que las entidades también cotizadas y en circunstancias en las que de otro modo el auditor decida comunicar algunas cuestiones claves de auditoría en el informe de la auditoría. Más que todo, esto es el alcance de esta norma. Continuando con la exposición, dentro de la NIA 701, dentro de las definiciones, nos indica las cuestiones claves de auditoría, las que de acuerdo al juicio profesional del auditor han sido las situaciones que mayor significatividad tienen en la auditoría de los estados financieros de la entidad a la que se está auditando, ¿verdad? Dentro del requerimiento, pues la norma nos indica la determinación de las cuestiones claves. Uno de los requerimientos de la NIA es la determinación de situaciones que han requerido la atención de manera significativa al momento de la realización de la auditoría de los estados financieros, teniendo en cuenta los siguientes requerimientos, ¿verdad? Las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material. Seleccionar las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno. Cuanto mayor sea la valoración de riesgo, más convincente debe ser la evidencia de la evidencia de auditoría obtenida. Las limitaciones que se hayan presentado en la auditoría pueden hacer parte de estas cuestiones claves del auditor. O los efectos de la auditoría sobre transacciones o hechos ocurridos durante el periodo, ¿verdad?, la que se está auditando, ¿verdad?, con la finalidad de evidenciar información comparativa entre periodos o revisar periodos anteriores. La NIA 240 pues, nos indica algunos tipos de riesgos o fraudes que se dan en el momento del reconocimiento de los ingresos, que pueden ser significativos y que necesariamente tienen que ser parte de las cuestiones claves del auditor. Continuando con la exposición de los requerimientos acerca de lo que es las circunstancias en las que una cuestión considera cuestión clave en la auditoría no se comunican en el informe de auditoría. En este caso, el auditor describirá una cuestión clave de la auditoría en el informe, a excepción de que si las disposiciones reglamentarias lo prohíben la revelación públicamente de la cuestión, al igual que si la entidad ha revelado públicamente la información, entonces no se aplica la cuestión clave. También encontramos acerca de las
la revelación entre las descripciones de las cuestiones claves de auditoría y otros elementos que deben incluir en el informe de auditoría. En este caso encontramos lo que es una forma de expresar salvedades en el informe o la opinión de salvedades dentro del informe de auditoría nos hace referencia acerca de la NIA 705. También el modo de informes, el modo de lo que es informar sobre una incertidumbre sobre una empresa en funcionamiento. En este caso nos hace referencia acerca de la NIA 570, al igual que una opinión separada sobre cuestiones particulares. Dentro de la estructura y contenido de las secciones clave de la auditoría en otras circunstancias, encontramos que el auditor determina acerca de los hechos y las circunstancias de la entidad de la auditoría, que no haya cuestiones claves también de la auditoría que se deban comunicar, o que las únicas cuestiones claves de la auditoría comunicadas. Encontramos lo que es que el auditor debe incluir una afirmación en el sentido que lleva una sección separada del informe de auditoría titulada como cuestiones claves de auditoría. Otro de los requerimientos es la comunicación de las cuestiones claves de auditoría. En este caso, el auditor debe de utilizar un subtítulo, debe de escribir cada cuestión que fueron encontrados en la auditoría de estados financieros, y el nombre que se puede llamar es cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría. Esas cuestiones, a juicio del auditor, son de mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros. Eso debe de saber y debe de conocer el auditor. También en el contexto de los estados financieros en su conjunto y en la formación de la auditoría de estados financieros sobre esas cuestiones. El otro es, las cuestiones clave de la auditoría no suplen la expresión de una opinión modificada. En este caso, el auditor no debe de comunicar una cuestión en la sección claves de la auditoría de su informe como resultado de esa cuestión, que se expresará una opinión modificada de conformidad o según lo que dice la NIA 705. También la descripción individualizada de las cuestiones claves de la auditoría. El auditor debe de tener el motivo o debe de considerar el motivo de esa cuestión, el por qué es significativo para el auditor. Y también debe de determinar a consecuencia de esa clave de la auditoría. También el auditor debe de saber el modo cómo se ha tratado esa cuestión de la auditoría. Entonces es lo que menciona la NIA, o es uno de los requerimientos de la NIA 701. Continuando con la presentación, comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor deberá de comunicar con los responsables del gobierno de la entidad acerca de aquellas cuestiones que el auditor ha determinado que son cuestiones claves de la auditoría. Esta NIA tiene relación con la NIA 260, que es la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, ya que esta comunicación debe ser oportuna y recíproca. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad permite a estos conocer la naturaleza de las cuestiones específicas que el auditor tiene intención de destacar en el informe, y les puede proporcionar la oportunidad de obtener aclaraciones sobre dichas cuestiones. También puede ser útil para el auditor proporcionar a los responsables del gobierno de la entidad un borrador del informe de auditoría para facilitar la discusión de las cuestiones claves de la auditoría que él tiene previstas establecer en el informe. También están, en su caso, aquellas que el auditor ha determinado que no hay cuestiones claves de auditoría que se deban comunicar en el informe de auditoría.
Esta norma internacional de auditoría 701, en su cuarto requerimiento, solicita que el auditor prepare documentación necesaria y suficiente para permitir que un tercer auditor experimentado o que un tercer auditor supervisor que no haya tenido contacto previo con la auditoría obtenga la comprensión necesaria y clara de los juicios profesionales a los que éste haya llegado y que sean significativos para determinar las cuestiones claves de la auditoría que deban de comunicarse en el informe de auditoría, así como previamente comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad y que merezcan la atención de los usuarios de los estados financieros en el informe de auditoría. La documentación de auditoría no es más que los papeles de trabajo, que son papeles de trabajo propios del auditor bajo su salvaguarda y la custodia del mismo, que le permiten tener plasmado en ellos sus juicios profesionales a los que haya llegado. El auditor incluirá en la documentación de auditoría, primero, las cuestiones que hayan requerido mayor atención significativa por parte del auditor para determinar si cada una de estas cuestiones es o no una cuestión clave de auditoría. Segundo, documentación que respalde el fundamento del auditor para determinar que no exista una cuestión clave de auditoría, o que las que existan sean las que hayan sido comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad y que sean los que se van a incluir en el informe de auditoría. Y tercero, el fundamento del auditor para determinar que una cuestión que es cuestión clave de la auditoría no merezca su comunicación en el informe de auditoría. Muy a menudo el juicio del auditor se basará en la documentación de auditoría que sea comunicada a los responsables del gobierno referente a las cuestiones claves de auditoría.